Queridos estudiantes de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, muchas gracias por la invitación que han realizado a mi persona. Me presento Beatriz Gutiérrez Campos y yo soy catedrática de la Escuela Normal de Especialización. Agradezco mucho la invitación a su directora y a sus docentes, porque justamente con esta actividad lo que se promoverá es su formación inicial, pues con todas las herramientas que sea posible para el entorno en el que ustedes van a estarse desempeñando de manera profesional. Voy a empezar a compartir mi pantalla. La presente actividad justamente se da en el marco de la materia Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación. Lo que me corresponde abordar a mí junto con ustedes es discapacidad auditiva y nuevamente me presento, soy la maestra Beatriz Gutiérrez Campos. Bien, pues primero es importante comenzar con el marco legal, en donde comprendemos, van a empezar a observar una serie de diapositivas con diferentes elementos. A mí me gusta, sé que a veces de repente es demasiada lectura, no es a lo mejor tanto para que ustedes están ahorita haciendo anotaciones, sino para que esto primero pongan atención y sepan ustedes que esto se va a quedar guardado, puedan consultarlas las veces que quieran, porque definitivamente es demasiada información sintetizada en una hora. Entonces van a ver por ahí mucha información que espero que de verdad sea útil para el momento de trabajo con sus servicios de prácticas y en su vida profesional. Entonces, bueno, empezamos con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en donde en el numeral 9 refiere que la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona. Las ocasiones en donde dice que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, que pues el estudiante, todos nosotros, poseemos características, ¿no? Hay algunos más altos, otros más bajitos, hay unos de cabello lacio, de cabello chino, o sea, cada quien tiene nuestras características físicas, por ejemplo, que son inherentes a nuestra persona. Si yo me pinto el cabello, cuando sale el cabello vuelve a ser del mi tono natural. Si yo me lo rizo, al final del día, al crecimiento, vuelve a ser de mí, de la forma en la que a mí me crece el cabello. Entonces, estamos hablando de que la discapacidad es una condición en donde la persona que pues tenga justamente esa condición, pues va a aprender a vivir toda su vida con esa condición. Pero ¿qué es lo que pasa cuando interactúa con el resto de los miembros, que puede ser los miembros de su familia, los miembros de un entorno escolar, los miembros de la sociedad, los miembros de un entorno laboral? Cuando empieza a encontrar esa persona, ese niño, ese sujeto, empieza a encontrar barreras, pues va a empezar a limitar su participación social e impedir la inclusión plena y efectiva en la sociedad. Por eso es que es importante garantizar la igualdad de condiciones. Esta frase la vamos a estar observando más adelante, en los siguientes fragmentos de la ley que voy a estar presentando, pero ya voy a poner puntos suspensivos para que ustedes recuerden que si es esto, pero se agrava, o sea, ¿qué agrava la condición? Bueno, cuando el entorno se convierte en un entorno discapacitante, en un entorno que genera estas barreras. Entonces, bueno, el siguiente aspecto que nos plantea la ley tiene que ver con, em, perdón, en la fracción 13 nos habla de discapacidad sensorial. ¿Qué es una discapacidad sensorial? Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos. ¿Cuáles son los órganos? Vista, audición, tacto, olfato y gusto. Estamos hablando de que una discapacidad sensorial se concentra específicamente en lo que tiene que ser ver con la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, que es justamente lo que nosotros estamos abordando en este curso de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Entonces, estas estructuras se asocian a las funciones que realizan cada uno de ellos, es decir, ver y oír en particular.
Y en la fracción 27 habla de la persona con discapacidad y la define como toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal. De tal manera que es correcto nosotros referirnos a las personas que tienen esta condición como persona, primero que todo, persona con discapacidad. Incluso si ustedes se dan cuenta, la ley así se denomina, Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. No es correcto términos como capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes. Si yo veo que hay una sección marcada en un camión y dice, este es el lugar para las secciones, las personas con capacidades diferentes, pues a lo mejor alguien tiene la capacidad de tocar guitarra, a lo mejor alguien tiene la capacidad de la danza, a lo mejor alguien tiene la capacidad de, no sé, cantar, etcétera. Entonces, quiere decir que pues cualquiera de nosotros podríamos ocupar ese asiento, porque todos somos diferentes y especiales, ¿no? Por eso es que hablamos de una sección que se especifique en la ley como que son los derechos a los que ellos de alguna manera requieren acceder por su condición de movilidad y de relación social que tienen con todo el entorno. Entonces, no es correcto convertir ese término en un adjetivo, es decir, no puedo decir el discapacitado. Cuando yo digo el discapacitado, ya lo estoy caracterizando por su condición de salud o su condición física, de funciones, etcétera, en lugar de hablar de la persona. Por eso es que es importante y es correcto decir persona con discapacidad o persona en condición de discapacidad. Bueno, justamente fíjense que hubo recientemente reformas, ya ven que normalmente hay reformas a la ley, hay estas situaciones de vigencia y a mí me llama mucho la atención porque justamente en esta ley aparecen todas las discapacidades. En esta ocasión me llama la atención porque no aparece como tal la discapacidad visual y auditiva porque como que justamente en esta parte de discapacidad sensorial, ahí la contempla. Entonces, no sé si por esa razón ya no la desmenuzó, pero me parece que sí es importante y por eso es que vamos nosotros a consultar el glosario de términos de discapacidad. De hecho, así como está aquí, estaba en la anterior, antes del cambio justamente actualización en esta vigencia de la ley, estaba esta definición, entonces me gustaría retomarla para que comprendamos qué significa la discapacidad auditiva. Bueno, es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Cuando una pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos, pero puede adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que recibe por vía auditiva, es decir, porque tiene estos auxiliares auditivos, tiene estas ayudas técnicas. Ahora, cuando la pérdida no es funcional para la vida diaria, es decir, cuando el rescate que la persona puede hacer con esos auxiliares auditivos no le es suficiente, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural y es por eso que utiliza la visión como principal vía de entrada de información para aprender y comunicarse. Por lo que la lengua natural de las personas con esta condición es la lengua de señas y en el caso de nuestro país, la lengua de señas mexicana, que más adelante vamos a ir profundizando sobre esto. Aquí hay que comprender dos conceptos. Uno, lo que tiene que ver con mi lengua materna. O sea, la lengua materna es la lengua que hablan nuestros padres. Si yo nací en un país del extranjero, pues el idioma que se habla en ese país es mi lengua materna. Si yo nací aquí y mis padres son oyentes, mi lengua materna es la que hablan mis padres, que en este caso sería el español oral. En el caso de las personas que tienen padres sordos, que utilizan la lengua de señas, su lengua materna justamente es las señas. Pero, ¿qué pasa cuando yo nazco con una discapacidad auditiva, con una pérdida, una disminución auditiva y mis padres son oyentes? Entonces, mi lengua materna sigue siendo lo que tiene que ver con todo el español oral. Y mi lengua natural, es decir, la lengua con la que yo voy a poder aprender y comunicarme de manera mejor y más eficiente como persona sorda, va a ser la lengua de señas. Ahora, hay varios términos que nosotros vamos a encontrar tanto de manera coloquial
como en las bibliografías que nosotros consultemos. Uno de ellos tiene que ver con sordomudo, sordomudez, sordomudito. Además de que estamos adjetivizando, nuevamente descalificando al sujeto o calificándolo por su disfunción o deficiencia, es un término incorrecto. Es un término que es peyorativo, que es ofensivo y que está en desuso. Es un término que tenemos que erradicar porque las personas sordas sí logran rescatar la parte del habla. Si ellos no la desarrollan es porque no escuchan, pero pueden rescatarla. Ahora, lo que tiene que ver con deficiencia auditiva, que es otro concepto, se refiere a todo trastorno o disminución en el funcionamiento del sistema, es decir, en el funcionamiento del oído. Respecto a la pérdida auditiva, nos dice que es una sensibilidad reducida a los oídos que normalmente se pueden oír o que puede oír el ser humano y que existen distintos tipos y grados de pérdida auditiva que en la mayoría de los casos puede tratarse. Ahora, en el caso de hipoacusia, es un término que se usa clínicamente para caracterizar la pérdida parcial de la capacidad auditiva, que consiste en oír menos de lo normal. Estas alteraciones son el resultado de una enfermedad o funcionamiento incorrecto del sistema biológico humano o se puede presentar, que se puede presentar, perdón, en uno o en ambos oídos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tiene que ver con deficiencia auditiva, pérdida auditiva e hipoacusia son términos que nosotros sí vamos a encontrar en la bibliografía y que depende de qué texto esté consultando. Por ejemplo, hipoacusia generalmente lo vamos a encontrar en términos médicos o en documentos o en diagnósticos médicos. También se pueden ocupar a lo mejor como sinónimo la pérdida auditiva porque se está hablando de esa falta de lo mismo que deficiencia auditiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de sordo? Este concepto se utiliza para designar desde la disminución, desde una disminución hasta una pérdida total. Pero aquí algo muy importante es que en el contexto sociocultural se usa para reconocer a un grupo de personas con características afines para la comunicación en lengua y señas. Es decir, que estas personas comparten sus costumbres y sus tradiciones a través de esa lengua. Por eso es que una persona sorda, si podemos denominarlo así, persona sorda, incluso ellos a sí mismos se denominan como comunidad sorda y se sienten orgullosos de ser sordos. Para ellos, la sordera, para este grupo de personas, la sordera no es una discapacidad, es una forma de vida, es una identidad incluso que está enmarcada por la lengua de señas. Por eso es que ellos no lo sienten como algo discriminatorio o peyorativo, incluso ellos se presentan y dicen yo soy sordo, ¿no? Con mucho orgullo lo dicen. Es importante que nosotros identifiquemos todas estas terminologías porque son las que vamos a encontrar en nuestro día a día, en nuestro contexto educativo incluso. Ahora quiero que observemos un video que es muy ilustrativo respecto a qué es lo que pasa o cuáles son las funciones del oído para poder pues avanzar nosotros en nuestras explicaciones. Pepe Grillo presenta. Tú eres tan solo un animal muy especial. No hay otro que pueda aprender a pensar, razonar y leer. Algunos hay que listos son, pero ninguno suma 2 y 2, así que el único que puede razonar eres tú, tú y tú. ¿Les gustó esa música? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es que oyen los sonidos? Bueno, el oído es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Vean esto. El oído desempeña 2 funciones. Oye y también ayuda a guardar el equilibrio. Pero la principal es oír. Veamos al hombre primitivo. Lo más importante que su oído hacía era anunciarle el peligro. ¡Ugandada! A través de la historia, el oído
oído ha sido en el hombre uno de los principales recursos de progreso. Le facilitó informes que le despertaron ideas. Y con su poder de pensar y planear, creó las cosas que han contribuido a la civilización que tenemos en nuestros días. ¿Y saben cómo es que sé todo esto? Leyendo libros. Todo lo que queramos aprender podemos encontrarlo en los libros. Sí, señor. En ellos encontramos toda clase de información. Veamos si hay algo sobre el oído. Aquí está el libro de la vista, el de la nariz, y vean, aquí está el del oído. Este no es un mapa de un continente, es un diagrama del oído, de construcción más fina que el mejor reloj o avión del mundo. Para ver lo que pasa cuando el oído escucha un sonido, hagamos un viaje con el sonido a través del oído. Para comenzar, dos cosas son necesarias: la fuente del sonido y un chico con orejas. ¿Orejas? Bueno, yo solo soy un grillo. El sonido flota en el aire a través de ondas sonoras. Estas hacen contacto con el oído. El oído consta de tres importantes partes: el oído externo, el oído medio y el interno. La oreja en el exterior capta las ondas sonoras y las manda hasta el canal auditivo, que tiene a la entrada una especie de trampa que evita que se metan los insectos y el polvo. Sigamos el sonido hasta que pegue en el tímpano. El sonido le pega igual que se le pega a un tambor. Cuando el tono vibra a través de la membrana del tímpano, estamos en el oído medio. Aquí el tono es captado por los osículos audibles. Pero es más fácil llamarlos el martillo, el yunque y el estribo, porque en verdad se parecen a esos objetos. Y ¿saben? Estos son los huesos más pequeñitos del cuerpo humano. Actúan como una estación de paso que impulsa el sonido hasta el oído interior. Ahora el sonido atraviesa por este aparato. Se llama cóclea. Y es aquí donde en verdad se oye. Parece un caracol, ¿verdad? La cóclea es una espiral llena de líquido y contiene el órgano de Corti. El órgano de Corti es... esperen. ¿Recuerdan lo que dije que todo se encuentra en los libros? Vamos a ver. El órgano de Corti consiste de miles de pequeños receptores, cada uno conectado a varias células, nerviecillos que parecen las cuerdas de un arpa y que actúan en la misma forma. Las cuerdas cortas captan los sonidos agudos y las cuerdas largas los sonidos graves. El arpa por lo general tiene 46 cuerdas. Pero el órgano de Corti tiene casi 24.000. Los distintos tonos de la música hacen vibrar las distintas secciones del órgano. Estas vibraciones llevan el sonido al nervio auditivo, que es la línea principal que va hasta la estación central, el cerebro. Aquí el sonido llega ya completo, en armonía de tonos y volumen. ¿Verdad que les pareció un largo viaje? Pero ¿saben cuánto le toma al sonido viajar desde aquí, por aquí y hasta aquí? Pues señor, todo el recorrido le toma menos que esto. ¿Recuerdan que les dije que el oído desempeña dos funciones? Bien, ya vimos la primera, que es oír. Y ahora, la segunda función es ayudarnos a guardar el equilibrio. He aquí el aparato de balance. Los canales semicirculares están llenos de líquido y actúan como el nivel de los carpinteros. Al inclinar la cabeza en cualquier dirección, el líquido presiona algunas células nerviosas más que otras
y estas mandan el impulso al cerebro. Por eso es que podemos sentarnos en una mecedora con los ojos vendados y sabemos siempre la posición de nuestro cuerpo al mecernos. Vean el aparato de equilibrio accionar. Cuando la mecedora se inclina demasiado, el mensaje llega al cerebro. El cerebro lo manda al pie y ya. El pie impide la caída. El mismo aparato informa al cerebro sobre las distintas velocidades a que corremos. Y a la velocidad a que los jóvenes se mueven hoy, su aparato de equilibrio debe trabajar a todo vapor. Bien, es todo. Les he mostrado algunas maravillas del oído. Es una maravilla de construcción, ¿verdad? Pero hay que cuidarlo mucho. Hay una regla práctica que dice: al oído no hay que meter nada que tenga más punta que el codo. Bien, pues justamente esta información, me gusta a mí mucho este video porque nos ayuda a ver de manera clara, sencilla y con muchos ejemplos para qué nos sirve este gran aparato, ¿no? De hecho, es algo que ustedes incluso han trabajado desde el preescolar, ¿no? Constantemente estamos viendo cuántos sentidos tenemos. Ah, bueno, el oído, ¿no? Uno de ellos es el oído. Y sí, lo observamos, identificamos sus partes, pero de repente no le vemos la seriedad y la profundidad hasta que ahora como adultas que están ya ustedes estudiando esta licenciatura, pues se pueden enfrentar a personas que tengan alguna condición, algún tipo de daño en este aparato en este sentido tan importante. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de pérdida auditiva y sus posibles causas. Ya vimos el funcionamiento, ya vimos que hay un oído externo, es decir, esta oreja que funciona como nuestra antena parabólica donde se captan los sonidos. Hay un conducto o un canal auditivo que por donde entra el sonido está aquí mi tímpano, que justamente es el que rebotan todas esas ondas sonoras, la cadena de huesecillos, ya tenemos aquí nuestro caracol con nuestros cilios y vemos cómo se inerva con el nervio auditivo y ese nervio auditivo lleva la información al cerebro para que la podamos procesar. Es decir, puedo escuchar, pero no estar entendiendo lo que está sucediendo. Necesito escuchar y aparte entender lo que sucede. Pero, pues puede haber tipos de pérdida y posibles causas. Algunas son posible evitarlas, otras ya son de nacimiento y es justamente lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, la primera tipo de pérdida se llama pérdida de conducción y tiene que ver o ocurre cuando el sonido no viaja con facilidad por el canal externo del oído hasta el tímpano y los huesecillos, también llamados osículos, del oído medio. Con la pérdida auditiva de conducción, los sonidos suenan apagados y es menos fácil de oír. Este tipo de pérdida de audición se puede corregir mediante intervención médica y quirúrgica. Entonces, en algunos casos, vean aquí cómo está el sonido, la onda sonora, cómo está pasando por el canal auditivo. Pero si hay alguna obstrucción en esta parte, pues el sonido no va a llegar. Digamos que la barrera va a estar para poder percibir el sonido, va a estar justamente, por eso se le llama pérdida de conducción, es decir, la forma en la que se conduce el sonido. Y aquí les traigo unas fotografías para que ustedes logren identificar, probablemente en los alumnos que ustedes tengan, este tipo de condiciones. Entonces, ¿cuáles son las causas de la pérdida de conducción? Puede ser el fluido en el oído medio debido a resfriados o alergias recurrentes, infecciones de oído llamado otitis media. Por ejemplo, yo voy a regresar a esta parte del esquema. Generalmente
¿Qué sucede? Que aquí pues estamos habituados o tenemos la mala costumbre de que nos da como esmezón, metemos el dedo, de que se limpian el oído con cotonetes, ahora que ya se suben en el metro y venden un kit de palillos, que algunos son que de bambú, otros son que de metal, que para una mejor higiene y que para sacar la cerilla. O sea, esa serie de instrumentos no es correcto utilizarlos, muchachos. ¿Por qué? Porque justamente lo que van a provocar aquí es una irritación. Si ustedes se acuerdan en el video, justamente nos explica que aquí hay mucosidad, o sea, es decir, que tener cera, tener cerumen, tener cerilla es lo correcto, o sea, tampoco tanto, pero sí es algo que me va a ayudar a atrapar polvo, atrapar insectos, atrapar cualquier tipo de contaminante que quiera ingresar a esa parte sensible que yo tengo hacia el oído medio y más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo constantemente estoy limpiando? Bueno, quito la capa protectora y así como un frasco de mermelada, digamos, cuando ya se está acabando y yo lo estoy raspando, pues hay algunos pedazos que se quedan adheridos y otros que se quitan, ¿no? En el caso de nuestro conducto auditivo, eso se va lastimando, se va lastimando. Si ustedes se rascan, rásquense, y entonces al principio pues se siente rico, más si tengo un piquete, ¿no? Digo, ay, ya me alivió la comezón. Pero si ustedes se siguen rascando, ¿qué van a causar? Pues una irritación en la piel, porque tu piel no está acostumbrada a tener ese tipo de fricción. Pasa exactamente lo mismo con el canal auditivo. No está diseñado para que nosotros le insertemos cosas. Entonces, es por ello que puede haber infecciones recurrentes llamadas otitis, es decir, inflamación del oído. Y esta también puede ser de acuerdo a cada sección del oído. Entonces, en este caso se llama otitis media porque está en esta parte, miren, está en esta parte. Vean cómo aquí, no sé si alcanzan ustedes a percatarse, cómo se ve enrojecido y cómo el canal auditivo ya no está como el anterior, sino que se presenta una disminución porque todo esto está irritado, inflamado y el oído empieza a secretar líquido, que al principio es un líquido que sirve de barrera protectora, después empieza a secretar esta ya infección, ya es pus, porque pues tengo comezón, tengo irritación, siento la costrita, me sigo rascando, me sigo metiendo el dedo, me sigo metiendo la pluma, el lápiz, o sea, las llaves, lo que tenga yo a la mano y entonces empiezo a hacer esa irritación y por lo tanto pues voy a producir una infección de oído que incluso puede ser recurrente. En el caso de, puede haber una perforación de tímpano. ¿Por qué? Porque ya el niño se espera, se está manipulando constantemente, incluso nosotros de adultos, y entonces estamos duro y dale, ¿y qué creen que puede pasar? Aquí está la imagen. Vean cómo el cotonete, el hisopo, está traspasando la membrana timpánica. Eso es una perforación. Entonces, imagínense el dolor que debe de producir justamente. También hay otras causas como son el oído del nadador, la otitis externa, o sea, todavía estamos en esta parte, acuérdense que la media es en a esta altura, y en la otitis del nadador, ¿por qué? Pues porque como constantemente los nadadores se están metiendo a la alberca y la alberca tiene el agua tiene químicos, pues y me estoy secando, me estoy frotando el conducto, etcétera, entonces constantemente estoy generando nuevamente una irritación. Por eso es que muchos nadadores sufren de infecciones constantes de oído y para evitarla usan tapones. También puede haber objetos alojados en en el canal auditivo. Aquí hay un ejemplo, aquí hay un pequeñito. Generalmente los niños preescolares les encanta meterse cosas a los oídos. Pueden ser frijoles, pueden ser legos, puede ser cualquier cosita pequeñita que quepa. Regularmente lo hacen en los oídos, en la nariz o en el ombligo. En el ombligo pues no hay problema, pues ahí se quedaría, ¿no? Pero que aquí sí estaría causando una infección, una irritación. El mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es esta parte, miren. ¿Se acuerdan cuando ustedes van en carretera y de repente sienten que se les tapan los oídos? Y si ustedes te dicen, máscate un chicle. Bueno, ese acto hace que la bomba de Eustaquio está presionada y entonces libera esa presión. Ajá. Cuando nosotros bostezamos o hacemos este movimiento con la quijada para extender
nuestro músculo, todo el interior del nervio, etcétera. Entonces, justamente la trompa de Eustaquio hace la liberación de esa presión que yo siento, por dentro en el oído. Entonces, si hay un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, pues seguramente puede haber también algún proceso infeccioso después. Em, También aquí me estaba saltando la malformación del oído externo, es decir, del canal auditivo o del oído medio. Y aquí tenemos pues algunas discapacidades, síndromes, en particular malformaciones. Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver que sí se ve más pequeño el pabellón auricular. Estas formas que tiene aquí su oreja tienen una razón de ser, ayudan a captar mejor el sonido. En este caso, en el grado uno, pues vemos que hay una reducción. Vean en el grado 2 como todavía está el pabellón, pero está una malformación, se observa, sí se llega a observar el conducto o el canal auditivo. Aquí no hay. Vean cómo ya queda muy poquito de lo que es la oreja como tal. Y de plan, o sea, puede ser que el conducto esté cerrado y aquí, pues de plano no hay oreja. Entonces, aquí es muy probable que no haya, o sea, que este conducto auditivo que tenemos aquí no se haya desarrollado, que esté cerrado y que no exista nada. Puede ser que esté cerrado y todo esto de aquí adentro sí exista. Depende de la afección de las personas. Aquí, perdón, me adelanté una. Aquí, bueno, igual estas personas con este síndrome observen la forma de la frente, los ojos, están asimétricos, caídos, vean la conformación de las orejas en cada uno de estas situaciones son hereditarias, el mentón, la extensión de los hombros es más reducida. Todo esto pues tiene que ver con malformaciones a partir de síndromes, ¿no? Y aquí, bueno, este es otro ejemplo de que pues es probable que no haya conducto auditivo, o sea, se ve un hoyito ahí, pero es probable que adentro no exista nada. También hay algunas de estas, por ejemplo, de estas malformaciones, bueno, y de estas condiciones, por ejemplo, esta situación médica puede tratarse justamente con medicina. Generalmente nos mandan antibióticos que son gotas en forma de aceite, pero es el doctor el que nos las receta y nos dice cuál es el medicamento adecuado para nuestra infección. Entonces, nos pide que pongamos, por ejemplo, algodón con una gotita de aceite de bebé dentro de nuestros oídos para cuando nos vayamos, para que no siga entrando agua. Es importante evitar que mientras se está haciendo esa medicación siga entrando agua. ¿Por qué? Pues porque yo empiezo a tener la sensación de que tengo una gotita, de que se me metió agua al oído y me estoy picando y estoy manipulando y entonces eso no es correcto, te agrava la condición. Y bueno, algunos de estos, por ejemplo, puede tratarse con cirugías, algunos otros no. Ahora, vamos a la pérdida neurosensorial. Aquí estamos hablando como tal del nervio auditivo. Este ocurre cuando hay un daño al oído interno, es decir, en la cóclea, o en los conductos de los nervios entre el oído interno y el cerebro, o sea, estamos en esta parte, justamente en esta parte. No es posible reparar a través de medicamentos, pero sí quirúrgicamente, a menos que el daño esté en el nervio auditivo, es decir, que haya ausencia del nervio auditivo, que no se haya formado, también por malformaciones de la cóclea, aquí puede haber alguna malformación, otoesclerosis en la cadena de huesecillos, que es la calcificación que sucede en esos huesos y entonces se impide el movimiento. Ahorita les voy a enseñar una fotografía. También tiene que ver con algunos casos de microtia. La microtia es esta de aquí. Se le llama microtia cuando la oreja es pequeña. Ajá, todo esto es microtia. Pues en lugar de ser un tamaño, pues este tamaño normal respecto a nuestra cara, la oreja es más pequeña o está mal formada o no, o sea, apenas si la hay. Anotia es esto, miren. Ay, no sé si se ve el cursor. Aquí. Esto es anotia, es decir, no hay ni siquiera ese pequeño pedacito, no hay. Entonces, microtia es poca y anotia es que no tiene.
También por malformaciones de la cóclea, autoesclerosis en la cadena de huesecillos, algunos casos de microtia y atresia o neuropatías, que ahorita vamos a ver los ejemplos, y es el tipo más común de pérdida permanente de la audición. La pérdida auditiva neurosensorial reduce la capacidad de oír sonidos tenues e incluso cuando se habla con suficiente volumen puede no sonar o sonar apagado. O sea, pero ya estamos hablando de pérdidas que son profundas, ¿no? Aquí, por ejemplo, suelen ser profundas. Aquí nuevamente encontramos el esquema, que es muy interesante, muy ilustrativo, y el implante coclear es este va por debajo de la piel, hay una operación. Aquí este es el procesador como tipo curveta, más adelante les voy a poner un ejemplo en la siguiente sesión. Porque hay quien nada más tiene la curveta, solo sabe el auxiliar auditivo, hay quien tiene el implante y o sea, son dos componentes. Pero perforan el cráneo, es una operación donde se perfora el cráneo, se agrega un electrodo que miren, pasa por todo esto y entonces hagan de cuenta que sustituye, ¿de acuerdo? Todos estos cilios que habíamos visto en el video? Bueno, ese electrodo lo sustituye y entonces es que llega al nervio auditivo para que se pueda procesar el sonido. Cabe destacar que el que tenga un auxiliar auditivo y un implante coclear no quiere decir que la persona va a oír, o sea, no es como los lentes, también lo vamos a ver en la próxima sesión. Los lentes yo me los pongo, parpadeo y ya está. En el caso de la pérdida auditiva no es así, porque tengo que procesar una serie de información. Aquí, por ejemplo, hay una tomografía de oídos, entonces aquí estamos viendo la cabeza. Este, justamente, pues sería su conducto auditivo. Aquí viene la cadena de huesecillos, este es la cóclea y aquí viene el nervio auditivo. Como cordoncito que se ve aquí es miren es el implante coclear, es el electrodo. Y aquí no lo estamos viendo de otra toma. Nuevamente aquí está la cadena de huesecillos, aquí está la cóclea y se inerva con el nervio auditivo. Y bueno, este es tu, tu electrodo. Ajá. Pero bueno, también más adelante vamos a hablar de tecnología, de costos y cosas así. ¿Cuáles son las causas de la pérdida neurosensorial? Medicamentos ototóxicos, es decir, que yo esté ingiriendo medicamentos ototóxicos, que durante el embarazo ingieran medicamentos ototóxicos, es decir, son tóxicos para el oído, lo dañan de manera permanente. Que pueda haber una pérdida de audición en la familia, que es genética o hereditaria, es decir, mis familiares ya tienen, ya adentro a lo mejor no desarrollan la cadena de huesecillos, o sea, hay algo ahí que ya hace que mi familia, todos los miembros de mi familia, o haya varias generaciones de mi familia que tengan esa pérdida. La edad también puede ser una condicionante, las lesiones en la cabeza, que puede ser a partir de golpes, caídas, traumatismos. Yo les explico mucho, a veces nos da mucha risa estos videos de caídas en la bicicleta o de que el niño se aventó de la azotea o la persona adulta se avientan de la azotea o que, por ejemplo, los garrotazos de la piñata. O sea, vean, el hueso temporal es un hueso muy poroso. Aquí es donde se aloja justamente, aquí está, miren, este es el hueso. Este es el hueso temporal, aquí está otra vez la cadena de huesecillos, este es una vista posterior, este es el conducto auditivo, aquí está el caracol, ¿ya vieron? Entonces, imagínense si en esta parte del cráneo poroso te dan un golpe con el palo de la piñata, pues es muy probable que se quiebre esto y que llegue por detrás a hacer esta lesión. Pues es que hay que tener mucho cuidado. Y la malformación del oído interno, que era justamente lo que nosotros hablábamos de las calcificaciones. Esta es una calcificación, si se dan cuenta, en el video que hace ratito veíamos y los otros esquemas, no está de esa forma que parece como palomita. Bueno, eso es una calcificación, hay exceso de calcio en ese elemento de la cadena de huesecillos, por lo tanto, pues no puede vibrar, es como una puerta que no tiene aceite, que rechina, que se atora, ¿no? O que tiene ahí algo atorado, tal vez polvo, tal vez mugre, entonces no hace su funcionamiento, pues de la misma manera estos huesecillos. Y también la exposición a ruidos fuertes.
Y va a haber un tipo de pérdida mixta. Esto es importante, de repente a lo mejor ustedes están en entrevista familiar y les puede llegar esta información, este diagnóstico, ya ustedes puedan pasárselo a la maestra especialista y entenderlo, y puedan comprender por qué o cuáles son las características de lo que sucede con su pequeño, ¿no? A veces ni los papás saben que tiene una pérdida auditiva. Entonces, una pérdida mixta se da cuando la pérdida auditiva de conducción ocurre de manera simultánea a la pérdida auditiva neurosensorial, es decir, las dos que hace un momento les expliqué se dan al mismo tiempo. En otras palabras, puede haber un daño en el oído externo o medio, así como en el oído interno, cóclea o el nervio auditivo. Ahora, vamos a ver estas causas que son antes del nacimiento. Cuando hablamos de prenatal es antes del nacimiento, que puede ser hereditario o que se fue gestando cuando la mamá estaba, cuando me estaba teniendo en su vientre, ¿no? Entonces, por un lado, se habla del trastorno de los genes. Por otro lado, se habla de congénita cuando los padres, ya habíamos hablado de que son, su hijo es sordo y sus padres es sordo, entonces estamos hablando de una pérdida congénita. Se presenta regularmente de forma bilateral. Cuando hablamos de bilateral son los dos oídos. Unilateral, un oído. Bilateral, ambos oídos. También hay algo que se llama cofosis, que tiene que ver con la ausencia total en un oído, pero el otro sí me funciona, o tal vez puede tener una pérdida mínima, ¿no? También hablamos de que pueden ser aisladas o asociadas a síndromes, como hace ratito les mostré las fotografías. Hablamos de incompatibilidad RH que produce un incremento en la bilirrubina. ¿Se acuerdan que antes, ¿no? En tiempos de nuestros abuelitos, todavía se exigía el comprobante de sangre de ambos padres, o sea, se les pedía una serie de estudios para que se pudieran casar. Bueno, ¿por qué? Pues justamente por esta situación, porque a veces se casaban entre familiares, entre primos, o no sabía que era mi hermano y pues ya nos casamos, etcétera. Entonces, esta incompatibilidad que puede haber en esta sangre entre la mamá, el feto, etcétera, entonces o sea, aquí es como poner no sé, dos pilas a lo mejor, ¿no? En el mismo polo, o sea, no se llevan, ¿no? O tocar los mismos cables, o tocar cables de corriente, ¿no? ¿Y qué hace? Pues produce chispas y se repelen. Entonces, eso es lo que pasa con esa incompatibilidad. Entonces, algo que sucede es el incremento de bilirrubina. Malformaciones de cara y cuello, como hace ratito ya les enseñé. A veces algunas pueden ser ocasionadas por tumores, por acondroplasia. La acondroplasia es de estas personas que tienen talla baja, eso es acondroplasia. O sea, no todos pueden desarrollarlo, pero sí es una condicionante. Enfermedades víricas de la embarazada, sarampión, rubiola, herpes zóster. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces, por ejemplo, esta foto que les pongo, a veces es que pues a lo mejor es mi hijo que tuvo varicela. O sea, ese tipo de enfermedades que todavía existen es importante aislar. Porque a la mamá no se le va a pegar, o sea, a la mamá no le van a salir ronchas, al que le van a salir por dentro es al bebé. Entonces hay que, bueno, al feto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas infecciones víricas y tener pues ese alejamiento, esa distancia. Si yo sospecho, es que es mi sobrinito el que cuido, es que es mi vecina, es que, no sé, de la forma que sea, yo ya estoy trabajando en una escuela y estoy embarazada y hay niños con varicela, etcétera, sarampión, es importante guardar la debida distancia y pues es por eso que los niños no tienen que asistir a las escuelas ni a otros entornos, por ejemplo, ahorita me acuerdo también la misma varicela, sarampión, que los niños anden brincando para todos lados, no, o sea, son enfermedades que tienen que estar en reposo porque pueden producir este tipo de situaciones. Pero bueno, estamos hablando de lo prenatal. También hablamos de la estenosis, que es donde no existe conducto. ¿Se acuerdan que les enseñaba la foto en donde se veía el pequeño oído, a lo mejor, la pequeña orejita y se veía un hoyito o de plano no era anotia, o sea, no tenía oreja y no se veía nada? Entonces, eso es que no existe conducto auditivo, se llama estenosis. Y otoesclerosis, que es la malformación del hueso, lo que veíamos hace rato de la cadena de huesecillos. Eso puede ser hereditario.
y prenatal, es decir, que se gesta durante, o sea, antes del nacimiento, mientras está en el vientre de la mamá. Otros aspectos pueden ser los medicamentos ototóxicos. ¿Cuáles son los medicamentos que son tóxicos para el oído? Bueno, son los antibióticos, como la garamicina, muy importante, las aspirinas, ácido acetilsalicílico, porque a veces muchos de ustedes se lo toman como dulces, o sea, ya es como una constante, es que me duele la cabeza, es que me siento mal, es que una aspirina Protec o la aspirina de la que sea, y entonces así parecen dulces y entonces estamos constantemente consumiendo y eso es un medicamento que está dañando al oído. Entonces, si es algo que ya está en mi sistema y estoy embarazada o mi esposo, vuelvo a la parte, mi pareja, pues los come como dulces y entonces entre nosotros existe la procreación de un ser, pues efectivamente esa carga ya lleva pues gran cantidad de aspirina de ácido acetil salicílico. En los mejorales, la fenilalanina, esto es bien importante porque le escuchamos comúnmente. Ustedes ven, por ejemplo, los comerciales de chicles, de aguas, endulzadas, etcétera, y al final, siempre en el anuncio, en el comercial, aparece una leyenda que dice, contiene fenilalanina. Y nosotros, pues qué bueno, ¿no? O sea, y nos volvemos a comprar nuestros chicles y volvemos a comprar nuestras aguas saborizadas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues justamente esto, que eso es tóxico para el oído. Entonces, yo lo estoy consumiendo de manera constante y no sé ni siquiera qué estoy metiendo a mi cuerpo. Otra cosa se llama amaracina, cloriquina, dibercacina, misina, barbitúricos. Todos estos medicamentos puede ser que estén mal prescritos o que sean automedicados. Medicamentos contra el cáncer y la tuberculosis. Esta parte de la automedicación es muy importante porque si se dan cuenta hubo un tiempo en donde empezaron a reglamentar la venta de antibióticos. ¿Por qué? Porque de repente me enfermo, ya medio me siento bien, me dejo de tomar el tratamiento. Pasan menos de una semana o una semana y otra vez estoy enfermo y me van transcurriendo la infección. A veces puedo tener infección de garganta, ya tengo escurrimiento nasal y luego otra vez me empiezo a tomar el medicamento, unas pastillas que me encontré por ahí en el cajón y luego ya me duele el oído y pasa otra semana, semana y media, 15 días y ya me están llorando los ojos, me están lagrimeando verde, al rato me enfermé del estómago, me dio diarrea. ¿Qué significa? Que estoy transitando la infección de un lado a otro y ese tránsito constante de esa infección por mi cuerpo va generando una resistencia a estos antibióticos. Entonces, por eso habla de que son mal prescritos y que además pudieran, como estos, este es el caso, de los que pudieran estar contraindicados o siendo tóxicos para el oído. También tenemos el plomo y los solventes y el cemento o la cocaína. Padres que sean adictos a los solventes, al cemento, a la cocaína, que trabajen con solventes, a lo mejor pintan carros, ya dicen, no, pues es que se pinto carros, pero no usan mascarillas ni equipo de protección, simplemente, y hasta dicen, no, es que ¿cómo lo voy a usar? Eso es de gente, no sé, que no sabe, que no quiere hacer las cosas, ¿no? Desde nenas hasta, incluso lo llegan a decir, ¿no? No, ese tipo de equipos de protección son importantes. El plomo que pueden contener también algunas pinturas, etcétera, ¿no? Afecciones por alcoholismo materno, si la madre ingiere alcohol constantemente, también esta es una situación que daña prenatal, o que a lo mejor sea algo que ya esté en su cuerpo alojado, o que sea y vuelvo a la parte del padre, que ya esté alojado, pues también es una situación delicada, ¿no? Que afecta. Neuritis tóxica por drogas o productos químicos, por ejemplo, pues también están todas esas aplicadoras de uñas, ¿no? Que si te dicen, no, 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 es que no es dañino. Pudiera ser que no, pudiera ser que no, pero acuérdense que a lo mejor está documentado un caso de cada 1,000. Ah, bueno, pues a lo mejor ese 1,000 le tocó a esa mamá y que pone uñas y bueno, su hijo, pues estuvo expuesto a estos productos químicos. Y bueno, puede ser uno de cada 1,000 y le tocó, ¿no? Trastornos en la presión arterial de la madre, por eso es tan importante hacer el seguimiento cada 9 meses, perdón, de los 9 meses cada mes, perdón.
También dentro de lo hereditario y prenatal, pues podemos tener la diabetes, acuérdense que también hay la diabetes materna, la hipoxia, que tiene que, ahorita, bueno, ahorita los vamos a explicar, tengo ahí por ahí un dibujo. El sarampión o escarlatina también se repite, la paritoditis, que es la inflamación de las glándulas salivales o paperas, la taxoplasmosis, que son enfermedades transmitidas por la convivencia con gatos durante el embarazo. Vuelvo a la parte de que hay otros estudios que dicen que no es cierto, que no es por los gatos, etcétera, pero vuelvo a esta parte de que es probable que esté documentado que uno de cada 1,000 y justamente te tocó el 1,000, ¿no? ¿Por qué? Porque está en contacto con la caja de arena, con la eliminación de las heces fecales o la eliminación de la arena o limpia de arena, todo eso, y puede ser que ahí se haya un agente contaminante. Afecciones en las áreas cerebrales que tienen que ver con trombosis, hemorragia, embolismos y traumatismo. Esto pues antes del nacimiento. Por ejemplo, tuvimos el caso, tuve en la educación especial, tuve el caso de una mamá que, bueno, tenía una condición seguramente de discapacidad intelectual. Ella, abusaron de ella, no quería tener al bebé y entonces ella se avienta de las escaleras de panza con la intención de perder al bebé. Entonces no lo pierde, pero ese golpe, ese traumatismo, al bebé, pues le llevó a una condición en específico. Entonces, cosas que vamos a detectar en la historia familiar. También tenemos la parte adquirida que tiene que ver con lo perinatal, es decir, las causas alrededor del parto. Y aquí puede ser hipoxia, esto se repite, que es falta de oxígeno en vías respiratorias por la presencia de un cuerpo extraño. Es decir, aquí en el momento del parto, que el bebé ya está saliendo, ya ven que se los tienen que llevar, los tienen que expirar, etcétera. Cuando el parto se pasa, entonces el bebé empieza a respirar justamente pues ya estos líquidos, el líquido amniótico y fragmentos que están dentro del vientre materno, y entonces puede ser que quede ahí, que se vaya a los pulmones, y esta obstrucción va a generar una hipoxia y por lo tanto pues va a haber una falta de oxígeno. Anoxia, que es la falta de oxígeno en el nacimiento, no, pues que el bebé nació verde, morado, negro. ¿Cuánto tiempo tardó en que lo resucitaran o lo revivieran o lo sacaran de esa condición? Los partos prematuros, cuando el peso es bajo, por ejemplo, puede pesar kilo, kilo y medio, y ahí es cuando no se forma la cóclea. Problemas derivados del sufrimiento fetal, porque vuelvo a la parte de que cuando hay sufrimiento fetal, el ritmo cardíaco se acelera dentro del bebé, entonces por eso es que se hacen las cesáreas de emergencia. Infecciones contraídas en el canal del parto, como la sífilis, como ya habíamos visto hace un momento, también el herpes zóster, ese lo tiene la mamá, eso va dentro del estómago, y aquí, por ejemplo, en el canal de parto se contagia con lo que está ahí, pues justamente en el canal del parto. Traumáticas en el parto por el uso de forceps. Si se dan cuenta, el forceps justamente está presionando la cabeza. En muchos de estos ya está en desuso, ya prácticamente no se usa, pero en mucho tiempo esta extracción y esta presión del cráneo con ese forceps provocaba probablemente fracturas y daños en los oídos. Traumas en el cráneo por fractura del temporal, lo que les decía hace rato, en el ejemplo de la piñata, por esa misma fuerza, el niño se cayó, se les cayó al nacer, o a lo mejor la mamá ya iba ya a punto de tener al bebé, y entonces el bebé, se cayó, se golpeó, fue al baño y se salió el bebé, y entonces esos golpes que se dio, son los que causan estas situaciones. Y vamos a las adquiridas posterior al nacimiento, es decir, ya cualquier niño que ya nació, ya pasó todo ese proceso, hubo un nacimiento muy bueno, no hubo ningún problema, pero ¿qué pasa? Pues la otitis, que es de inflamación del oído en diferentes zonas, por lo general de índole infecciosa y en algunos casos acompañadas de secreciones y descamaciones, lo que les explicaba hace un momento. Y estas inflamaciones llegan a ser recurrentes en nuestros niños. Entonces hay que tener mucho cuidado porque generalmente en el preescolar
Es un foco de infecciones tremendo porque todos se chupan todos los juguetes que comparten. O sea, al ratito ellos tienen esto chupando y al rato esto mismo otro niño lo está chupando. Se están manipulando con las manos sucias, se están introduciendo los dedos u objetos y entonces eso hace que el niño esté constantemente enfermo. Hay que tener mucho cuidado porque de hecho es un proceso de adaptación cuando muchos niños comparten ese espacio. Generalmente empiezan a tener enfermedades constantes, los niños empiezan a faltar. Hay que verificar que los padres pues les den el tratamiento completo, que se los den a sus horas para que estos bichos no generen resistencia. Y porque a veces pues la inflamación yo no la puedo detectar, no es visible. Entonces es muy seguro que puedan provocar una pérdida auditiva. Eh, Puede ser leve, agudo, crónica. Crónica significa que es constante, constante, constante. Media, aguda o serosa. El serosa tiene que ver con que incluso yo veo cómo le escurre al niño la cerilla, no es agua, sino le veo que le escurre cerilla por el oído. Entonces ahí no es que, señora, lávelo bien, no es que estamos hablando de una infección. Este, mm, 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 infecciones respiratorias. am, Infecciones respiratorias que llegan a ser profundas en el anciano, igual en el niño, llegan a ser profundas estas infecciones respiratorias. Todo lo que tengan alergias, sinusitis, todo este tipo, todas estas cosas que les produzcan constantemente secreción, es importante atenderlas. Presbiacusia se llama en los ancianos por degeneración de las células de la cóclea. Entonces llega el momento en que por la edad y por los medicamentos, etcétera, puede ser que mis células empiecen a ir muriendo o fragmentándose. Laberintopatías que son degenerativas, metabólicas, ocasionadas por diabetes e hipercolesterolemia. Aquí es bien importante porque son ya, o sea, habla de degenerativa, significa que yo voy a ir perdiendo progresivamente el oído. Otro tipo de adquirida posterior al nacimiento tiene que ver con los episodios vasculares, es decir, la obstrucción de los pequeños vasos que irrigan el oído interno, perturbaciones circulatorias, por ejemplo, la anemia, la hemorragia del laberinto y la hipertensión. Ototóxicas, nuevamente aquí menciona y agrega quinina y estrepto que producen hipoacusias profundas, o sea, ya son medicamentos que llegamos a consumir de adultos, ¿no? Por ciertas condiciones de salud. La exposición térmica, o sea, todo lo que vaya en exceso, exposición térmica exagerada al frío o exageradamente insolación, también puede producir un daño en el oído. Trauma acústico y otro tipo de traumatismos. El trauma acústico es, por ejemplo, que de repente está expuesto un sonido muy fuerte y estos sonidos con los que estoy habituado a convivir, por ejemplo, voy en el metro y me pongo los audífonos, ¿no? Me pongo los audífonos y están muy fuertes, y de repente se me olvida y cuando llego a mi casa me los vuelvo a poner y me da el golpazo del sonido fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo iba en el metro había otros sonidos ambientales, estaba acostumbrado y o sea, le iba sube y sube y sube y ya no, ya llegaba el momento en donde yo no detectaba que ya tenía la máxima. Y cuando llego a un ambiente silencioso, tranquilo, y de repente voy y me pongo los audífonos, ¡pum!, ¿no? Entonces, si yo estoy a lo mejor sensible por alguna infección respiratoria, pues eso, pues entra en una situación delicada en un trauma acústico. ¿Qué otro tipo de trauma acústico? Que los niños jueguen con cohetes. Los niños no deben de jugar con todos estos explosivos, Navidad, 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque puede ser que la detonación cercana les dañe el oído. Que explota la olla express, un disparo, por ejemplo, con arma de fuego cerca del oído o que pase cerca del oído, pues también son condiciones de pérdida auditiva. Eh, Traumatismos, ya habíamos hablado de caídas, golpes, en el cráneo, etcétera. Traumatismos, todo ese tipo de traumatismos. También recientemente que hubo lo del COVID, después del COVID, o sea, ya ven que es una enfermedad que tuvo múltiples facetas en cada uno de nosotros. Bueno, pues en algunas personas se registró como dato que tuvieron COVID y empezaron a presentar pérdidas o disminuciones auditivas cuando antes no las presentaban y no importaba la edad que tuvieran.
Y finalmente, y esta es una condición bien importante, las causas indeterminadas. O sea, va a haber momentos en donde digamos, es que no sé por qué yo escuchaba, de repente dejé de escuchar, ya me hicieron la entrevista, ya revisamos toda esta listota de cosas que pudo haber sido una condicionante y nada, ¿no? O de repente yo escuchaba bien, tengo 23, 24, 25, 50, 15 y de repente empecé a tener una disminución auditiva y puede ser que totalmente se apague, es degenerativa, pero son causas indeterminadas. No sé por qué se dio. Ahora, después de todo esto, ya ven, por eso les dije, tengo que escribirles todo porque es mucha información y es muy variada. Algunas se van a ir interconectando, como ya se fueron percatando, pero es importante pues para que nosotros podamos comprender y más adelante ver por qué se tiene que tratar de una forma u otra. Vamos hacia la prevención entonces. ¿Cómo se previene y cómo se detecta una pérdida auditiva? O sea, si bien es cierto, no la voy a detectar como si yo fuera el especialista, porque para eso lo tiene que detectar el personal de salud. Bueno, pues necesitamos, nosotros desde el aula hay ciertas condiciones que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, nuestros preescolares, ¿qué sucede? Porque es muy importante que ustedes sepan que los niños los niños sordos generalmente no se detectan. Cuando son hijos de padres oyentes, es muy raro que se detecten a temprana edad, aun y cuando se haga el tamiz auditivo. Entonces, no, es muy común que pase desapercibido porque es un niño chiqueado que no habla y nos lo llevan al preescolar y generalmente son niños que no se comunican oralmente, pero los llevan a revisión no porque no escuche, sino porque no habla. Entonces, esa es una condición que nos puede alertar sobre una pérdida auditiva. En algunos casos les cuesta trabajo relacionarse con niños y adultos, conversar, comunicarse, jugar. Suele ser muy gestual o señalar las cosas que desea. Aquí hay que descartar si es porque los padres todos se lo dan sin que lo pida o porque ya establecieron ese mecanismo de comunicación, porque de plano el niño no escucha y los padres no se han dado cuenta. No voltea cuando dicen su nombre, no sigue las indicaciones, aunque sean sencillas, imita, ¿no? Generalmente. Suele hacer frecuentes berrinches o rabietas. Esto es porque no se puede comunicar, entonces le causa impotencia, se enoja y desata en berrinches. Se distrae fácilmente, no se altera con sonidos estridentes, a veces puede ladear la cabeza para escuchar. Puede ser que si yo tengo una disminución auditiva y en este lado de plano no escucho, o a lo mejor en un lado escucho bien, pero en otro lado tengo una disminución, entonces va a enfocar o va a orientar su oreja hacia donde sea la fuente sonora. Entonces él no te va a decir, ah, es que no escucho de este, o sea, generalmente no te lo dicen. Nosotros son cosas que tenemos que detectar pues con nuestra observación. Dolor de oído por las infecciones, que el niño se esté tocando su cabeza constantemente, que se esté inclinando, que esté irritable, puede ser causante de otitis y ya puede estarse manifestando una disminución auditiva o estar afectando porque se está haciendo crónico. Mucosidad excesiva o de colores. Aquí es bien importante porque generalmente la mucosidad tiene que ser transparente, brillante. O sea, tú expulsas se te metió polvo, se te metió algo, se te metió y entonces expulsas. Para eso sirve estornudar. Pero de repente yo me puedo quedar con todas mis secreciones aquí, porque si tengo sinusitis, si tengo alergias, si tengo resfriado, es posible que yo esté constantemente ahí reteniéndolo. Entonces el moco ya se vuelve blanco, verde, rojo con sangre, mocos con tierra. Entonces, si yo ya empiezo a ver una coloración en el moco, pues eso está produciendo una infección recurrente de oídos, nariz y garganta y ya se atiende con el otorrino, pero es algo que va a desencadenar pues una situación en el oído. La respiración es bucal porque como está contaminada mi nariz, como no puedo respirar, entonces empiezo a respirar por la boca. Tengo que detectar si mi niño está respirando por la boca y verificar que se suene la nariz. Mareos o pérdida de equilibrio que constantemente se esté cayendo. Objetos alojados en el oído, lo que les decía el Lego, un slime, un frijol, algo que se haya metido. Comezón constante que se esté metiendo, introduciendo los oídos,
los dedos a los oídos, lápices, etcétera. Y pues bueno, estos serían todos los elementos que tendríamos que abordar para nuestra primer sesión, donde hablamos de, pues, qué es lo que pasa con la discapacidad, de dónde viene, de dónde se origina, cuáles son sus factores, cómo lo podemos prevenir y cómo lo puedo detectar en mi aula. Yo les agradezco mucho el tiempo de escucha que me han brindado. Nos vemos en la próxima sesión. Bonita noche, bonita tarde y bonito día para el momento en el que me vean. Cuídense.